Viewers like you make this program possible. Support your local PBS station. We wake up and Mother tells me, I dreamt that it was raining when Eloy was leaving. I walked her out under our old umbrella. Then I called her on the telephone. Eloy, did you arrive okay? Did you get too wet? Los gusanos, los privilegiados, los parásitos. I must say that Mother telling the story of that dream in her enchanting simplicity saddened me all day. He was a giant of Latin American, even world literature. No es un poeta inglés ni francés, un poeta de habla hispana, cubano, pero obviamente es uno de los grandes poetas del siglo XX. He was someone who really enjoyed talking to people. Lezama was asthmatic, Catholic, gay, secretly gay. His novel, Paradiso, was an international sensation. Paradiso was Lezama's personal coming out. Que no confundan la serenidad de la revolución con debilidades de la revolución. Politically, it was a bomb. Una oscura pradera me convida, sus manteles estables y ceñidos giran en mí. A él le interesaba mucho la literatura exquisita, de enorme refinamiento, de una manera muy profunda, significaba como la antípoda de lo que quería ser la cultura para la revolución. Él representa algo que es combatido por el Estado revolucionario cubano, que es la autonomía del escritor. Lezama no aparece, ni se le publican libros, no aparece en revistas. What has given him life, his entire existence, ceases to exist. Dear Eloy, if there is no freedom, there is no image, there is no poetry. If there is no freedom, there can be no truth. In the opening chapters of his novel, Paradiso, José Lezama Lima recreated the history of his family through the lens of the Latin American Baroque. Doña Augusta had seen to it that the meal offered would give the appearance of a special day, without losing the simplicity of family. The exceptional quality was given by the lace tablecloth. The white porcelain, especially burnished, caught reflections of the faces looking at their own evanescent images. Es una novela que sale en un momento en que de América Latina se están esperando grandes novelas. Es el momento de 100 años de soledad, es el momento de La ciudad y los perros, es el momento de Conversación en la catedral un poco más allá, es el momento de Rayuela, es el momento de las novelas latinoamericanas. The beginning is his asthma attack that he interprets as the vacuum that has to be filled by the poet, because poetry is to fill the vacuum that is left by the prosaic world. José Lezama Lima was born in 1910 at a military encampment near the city of Havana. He was only 9 when his father, an officer in the Cuban army, died of the Spanish flu while on military exercises in the United States. Muere el padre, el coronel, y se queda la madre con 3 hijos, con la pensión del coronel. Rosa Lima found refuge at her mother's home, number 9 Paseo del Prado, Havana's most prestigious boulevard. Nestled in the privilege of criollo aristocracy,
The asthmatic boy read profusely, studied at the most elite schools. Then, in 1929, the family fell on hard times. Rosa Lima, nunca trabajó. Entonces, con esa pensión del coronel, tenían que vivir 4. Y Baldomera, que era la sirvienta de la casa, pero que también le tenía que dar algo a Baldomera para que por lo menos comiera. Es decir, en la casa eran 5 bocas. La casa esa de Trocadero, siempre rentada. Y un poquito más abajo estaba el barrio este de prostituta, el barrio de Colón. Y eso estaba a una cuadra de Lezama. Vivían allí porque no tenían dinero para vivir en otro lado. Trocadero 162. Su casa era el espacio de la fabulación. Era una casa húmeda, una casa de pequeño tamaño, más bien oscura. Lezama estaba tan identificado con ese paisaje inmediato, con ese entorno. Desde ese espacio él fabuló y nos entregó ensayos esplendorosos, nos entregó poemas esplendorosos, nos entregó novelas esplendorosas. Danae teje el tiempo dorado por el Nilo, envolviendo los labios que pasaban, entre labios y vuelos desligados. The Muerte de Narciso was an amazing, complicated first work. I began to read Lezama against the grain. I mean, I really didn't know what he meant, but I was seduced by his writing. Noche insular, jardines invisibles, cantidades rosadas de ventanas crecidas en estío, no preguntan. El fraseo de él, como se diría de un músico, tiene que ver con el asma, la entonación también. Él hablaba cantidades rosadas de ventanas crecidas en estío, levantaba la frase al final así como si fuera la cola de un escorpión, ¿no? When you are writing a poem, you can be what I call the inspired poet. And you write one, and you are inspired, and another moment you write another one. But Lezama was not just like that. Lezama was inspired, but also he had a vision of the world. He's like Borges in that sense. They had an idea of the universe, and his poetry was just one little section that he continued to expand to express his worldview. As the revolt finds its final fury, American warships steam into Havana to protect our interests in Cuba. José Lezama Lima began writing poetry in the 1930s. As a law student at the University of Havana, he saw Cuba descend into violence and corruption. Lezama llega a una conclusión distinta a la de otros intelectuales de su tiempo, y es, como dice él en un editorial de Orígenes, un país frustrado en lo esencial político puede encontrar su destino por cotos de mayor realeza. ¿Cuáles son esos cotos de mayor realeza? El trabajo intelectual, es decir, volcarse hacia adentro. Desde la literatura y el arte, buscar las esencias de lo cubano. Lezama nos enfrenta a lo cubano alejado de los estereotipos comunes. Lezama tenía terror a lo turístico, a la palmera, a la maraca, al bongó. Y muestra a lo cubano desde aspectos mucho más esenciales. Lezama Lima, who in the 1940s was marginal, was a dissident, was Catholic, was gay, secretly gay, was creating an ivory tower. So in that ivory tower, Lezama and his group, Orígenes, were becoming a kind of bastion for the creation of a new, imagined Cuba. Como todos sabemos, la generación a la cual yo pertenezco, la de Orígenes, se preocupó incesantemente del tema de lo cubano,
buscar las raíces de los cubanos en sus manifestaciones estelares y telúricas, buscando esos símbolos secretos, esas extrañas pulsaciones del aire, de las interrogaciones, de las insinuaciones, de los secretos. La revista Orígenes fue un gran taller espiritual. Ahí se conjugaron pintores, músicos, poetas, narradores, que se abrieron al mundo y le dieron a la literatura cubana una dimensión que no teníamos, una dimensión universal de gran linaje. It was read in Madrid, it was read in Buenos Aires, it was read in Mexico. And this made Lezama the person who actually determined what was the measure of literature in Cuba. The people who come here love the songs of Carlos Puebla, folk singer of Cuba. This is a song about Fidel, about the bearded ones and the revolution. The revolution begins in January 1959, and he, as so many other Cubans, is very enthusiastic about that. Los artistas y escritores pondrán todo su esfuerzo y su entusiasmo en la creación revolucionaria. La actitud de Lezama, que no era una persona que le interesara mayormente la política, es de no solo simpatía, sino de colaboración. Lezama colabora con las publicaciones que hace la revolución, recomienda clásicos, y además se convierte en una figura pues, muy atractiva para los escritores, intelectuales que venían del resto del mundo. A New Year's Eve supper party is held in honor of guests from different countries and the young teachers on the square in front of the Freedom School. European intellectuals, people like Sartre, for example, visits Cuba and becomes enamored of what he's seeing. And what he's seeing is that this is socialism with a human face. It's not the Soviet Union. It's something else. It's something new. Una de las cartas credenciales que mostraba Cuba al mundo de que no era una revolución tradicional, que era una revolución mucho más abierta y tolerante, era en el campo de la cultura, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas dentro de la revolución? Todo. Contra la revolución, ningún derecho. Where was the line between what's inside the revolution or against the revolution? Nobody knew. Fidel Castro himself never said that. So these were deliberately vague words, the words of a politician who wanted to simply alert people that there's a new boss in town and that you guys who have never had rules before will now have to conform to whatever we decide. El Estado revolucionario cubano le da grandes posibilidades a los escritores que puedan dedicarse a su trabajo y ofrecerle posibilidades de difusión de ese trabajo. Eso Lezama lo encuentra a principios de los 60. Tiempo para investigar y para escribir. Encuentra tiempo para editar la tradición cubana como él la edita. Pero esa política tiene una cara opuesta. El Estado va a hacer reclamaciones también sobre todas estas facilidades que le está dando al escritor. Lezama es nombrado vicepresidente de la UNIAC. Sus libros aparecen, pero en torno a Lezama flota un halo imperceptible de que no es igual a esa joven intelectualidad sumada con entusiasmo al proceso revolucionario. El tipo de literatura que él practicaba era írrita a la revolución. A él le interesaba mucho la literatura muy minoritaria, la literatura exquisita, la literatura de enorme refinamiento
al final era inevitable que la revolución sintiera que había allí algo que la contradecía, algo que de una manera muy, muy profunda significaba como la antípoda de lo que quería ser la cultura para la revolución. ¡Viva la revolución de la isla! ¡Viva el ciudadano gallo! Dear Eloy, very happy with the razor blades. Each razor you sent lasts a week. 4 natural shaves and another 3 sharpening it against the Greek vase. I received your package from Mexico. Typewriter ribbons, Yardley talcum powder, but no soups. Shortly after his sister's departure in 1961, Lezama Lima began to feel the scarcities of life in revolutionary Cuba. He had always been a father figure to Eloisa. He would come to depend on her for his survival. Dear Eloy, there are no chickpeas, no black or red beans, no white beans, no tubers or fruits. An onion skin can be as rare as an Etruscan coin. Toda esa amalgama de la situación del país y del deterioro de la situación económica del país está en las cartas. Lezama le pide sábanas, le pide un par de zapatos. Yo lo conocí a Lezama en esos años 60, lo vi varias veces, estuve en su casa y claramente cuando yo lo conocí, en él ya había reticencias sobre lo que ocurría en Cuba, discretas, porque él era un hombre muy bien prudente, pero claramente la identificación ya no era la misma, la que había sido los años anteriores. Y a medida que, digamos, fueron pasando los años 60, cada vez que yo volvía a Cuba y veía a Lezama, clarísimamente las reticencias eran mayores. May 10th, 1964. Dear Eloy, I write you on Mother's Day. We have spent a very sad day. Mother tries to hide her sadness, and I also try to hide my state of mind. But the truth is that we are both destroyed. September 1964. My sisters, my nephews, and all the family members united in grief. We have lost a great family guide who suffered much and passed away remembering all of you, whose absence was the last great pain in her life. After the death of Rosa Lima, there's a sudden depression that is perceivable in the letters, where Lezama is not only despondent, but is aware then that his life is going on in a completely different direction. I have married at a time in my life when I drag a sadness I almost cannot bear. Maria Luisa takes good care of me and is very patient and loving. Lezama had lived a double life in homophobic Cuba. At age 53, he married his secretary, Maria Luisa Bautista. They had been friends for a long, long time. The mother recommended that they get married, and they did. And she basically was the pillar of his strength during a very difficult period of his life. Dear Eloy, I have sent my novel, Paradiso, to the printer.
The first volume is the exaltation of the family, the birth of the eros, the learning into infinity. Paradiso is a manifesto of human consciousness at its core. It's an extraordinary invitation to think about being human in an erotic way. Hiding in Paradiso's 600 pages were secrets Lezama Lima had kept for decades. Todo el mundo había pensado siempre que Lezama no iba a terminar, que Paradiso era como un mito. Recibo enseguida un ejemplar. Cuando me pongo a leerlo completo, me doy cuenta de que ese libro en este momento va a ser un verdadero escándalo. No es una novela de peripecias, no es la novela en la cual uno va a leer la historia de un personaje desde el principio hasta el final. Puede ser entendida así, tiene mucho de eso, pero no es todo eso. Está la historia de una familia habanera, está la historia de José Semí, pero está también la historia del tiempo mitológico dentro de La Habana. Es la novela de un gran poeta, de un gran conocedor de la lengua, en la que muchas veces el trabajo estilístico fue más importante que el trabajo puramente narrativo. La historia que la novela que Paradiso cuenta es una historia que queda un poco como sepultada por esa gran catedral estilística, ¿no es cierto? El mundo que le interesa a Lezama es el mundo verbal, es la magia del verbo y de la familia, la exaltación de la familia como centro de la vida humana. He created in Paradiso a family mythology. It's a kind of poetic idea of his family as a symbol of Cuba. And he thought that that family was in a certain way kind of, I hate to say it, but aristocratic. She uncovered a tureen in which a thick plantain soup was steaming. I've tried to rejuvenate you all and take you back to your early childhood. I've thickened the soup with tapioca and floated some popcorn on top. There are so many things we liked as children that we never get to enjoy again. Esa escena donde hay un médico y hay el tío un poco tarambana y la abuela y las hermanas, todo esto y el niño con los ojos abiertos, captándolo todo, aprendiendo a amar a esa familia y amarse a sí mismo en esa familia. Yo creo que esto no se ha repetido. Y así como describe las comidas de doña Augusta, así como describe las reuniones familiares, él va a describir así el pecado. He saw a tiny room lit by a small bullseye. A naked man was waiting. His shoes and socks were still on. A mask made his face unrecognizable. Las secuencias de Lezama de erotismo son fuertes, pero fuertes. Yo creo que no había otra novela que tocara el asunto homosexual con tanta valentía. No había surgido nada así en lengua española. Paradiso was Lezama's personal coming out. I mean, this is the only way that he could come out in literature, in writing. Ese gran hombre serio, respetable, abogado, católico, que era Lezama Lima, se apareciera con semejante novela fue un absoluto escándalo. Se regó como una pólvora por toda la ciudad hasta el punto
que la gente iba, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional a pedir el libro del capítulo 8. No sabían el nombre, pero sabían que había un capítulo 8 que era un capítulo muy fuerte. Es un capítulo muy homoerótico. Y en un momento en que el homoerotismo está perseguido, la homosexualidad está perseguida dentro de Cuba, donde hay campos de concentración para homosexuales, como para religiosos, hippies. Que no confundan la serenidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. The very moment that Paradiso comes out, UMOP camps are being set up, labor camps, to rehabilitate specifically homosexuals or those accused of being homosexuals. In that environment, the idea that such a major writer publishes a novel dedicating a whole chapter to the most detailed homosexual activity was just impossible to accept, because it was the opposite of the image that the revolution wanted to present. I think that Lezama was very much conscious of his context. He knew that homosexuals were being put into concentration camps. He knew that the state had certain prejudices, and he also knew that what he was writing was inevitably controversial. Le preguntan en una entrevista, ¿y qué usted piensa del escándalo del Paradiso? Y dice, uno de los mayores misterios es el cuerpo humano, que hay que conocer y hay que respetar. O sea, él tenía muy claro lo que decía y por qué lo decía. Politically, it was a bomb. Of course, they suspended the book from all the bookstores. Dear Eloy, Julio Cortázar paid us a visit and made some favorable comments about my novel. I am profoundly grateful to him, for his essay opened the eyes of many who refused to see. While in Cuba the book was banned, in Paris, the Argentinian novelist Julio Cortázar wrote, "He has advanced to the forefront of prominent Latin American writers, along with Gabriel García Márquez." Julio Cortázar decides to write an essay explaining the novel and situating the whole homosexual controversy in mythical and universal terms. In other words, it's a real defense of Lezama and the novel. And, there are letters by Lezama to Eloisa where he says that he's very grateful to Cortázar for having done this because it was a way of saving his skin. There is a famous saying that when they gave it to Fidel, Fidel read it and says, "This is so difficult that just put it anywhere because nobody is going to understand it." Dear Eloy, today I received a telegram from Stockholm, Sweden, offering to publish my novel, Paradiso. 2 British publishing houses, 2 from Italy, Sui and Gallimard in Paris, and Six and Barral in Barcelona, have begun to give my novel extraordinary resonance. He acquired such an incredible prestige. He began to be himself, not only his work, his name, to be this amazing representative of culture. Dear Eloy, when could I have been able to publish a novel of more than 600 pages? Those are, in my opinion, the great things that the revolution has done. Lezama acknowledged the fact that the revolution established some institutions that contributed to culture. But the notion of a culture that is led by the state, that the state sort of becomes the sole patron of, right, was something that wasn't within Lezama's idea of culture.
Él representa algo que es combatido por un Estado poderoso, como el Estado revolucionario cubano, que es la autonomía del escritor. Between 1965 and 1968, intellectuals are in open combat with the revolutionary state. Intellectuals believe they have the right to criticize, they believe that they can influence the state, and that the state should respond to them. And so one of the ways by which they assert themselves is through publishing books. I mean, they're the ones who are in charge of a number of presses. They also can assert themselves by creating juries for prizes. And once, a book is prized, then they get to decide, that it's published. Tensions came to a head in 1968 when Fidel Castro launched his revolutionary offensive. From shoe shining to chess clubs, the government took over all private undertakings. Writers, too, would have to fall in step with Castro's plan to build communism in Cuba. There was a major poetry competition in 1968 that included the participation of Alberto Padilla. Padilla was a well-regarded intellectual, but his book, Fuera del Juego, was critical of the Cuban Revolution. He had lived in the Soviet Union, and he had seen firsthand not just the present of the Soviet Union, but actually the future of Cuba. In other words, Cuba was going in the direction of what the Soviet Union had become, and which Padilla had seen. Obviously, this was a shocker. The head of that prize committee is Lezama Lima, of all people. Now, Fidel did not appoint him to be the head of that prize committee. Writers appointed Lezama Lima to be the head of the prize committee because they knew he had balls. And Lezama decided to award the prize to this book that was so highly critical. The Writers' Union decides to publish the book, but with a preface from the Writers' Union saying that they disavow any sort of solidarity with the poet or with the jury that awarded the prize to Padilla's book. It condemns the book as subversive. It says that the values that the book espouses are counter-revolutionary. And this manifesto is supposed to be signed by all the members of UNIAC and most importantly by all members of the prize committee. And Lezama Lima refuses to sign. He refuses to be complicit with this, and he refuses to apologize. Money, money, cero. Money, money, cero. Money, 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 money. Todavía en el año 70, Lezama está cosechando dentro de Cuba el fruto de la popularidad. Lezama celebra sus 60 años y parece que todo está estabilizado. Esa noche maravillosa, éramos más o menos, 30, 40 personas. Estaba Pablo Armando Fernández, Eberto Padilla, Lezama, emocionado tanto que María Luisa, que era muy María Luisa, pero lo quería mucho, hay que decir la verdad, nos llamó la atención. Cuidado, que se va a emocionar demasiado. Yo le publiqué la cantidad hechizada. Casa de las Américas le publicó la valoración múltiple. Letras Cubanas publicó toda la poesía. Se publican ensayos sobre el libro. Es un momento maravilloso. Él dice, este es el año de la imprenta para mí. Before the revolution, he was marginalized. With the revolution came the possibility of being vindicated. His complete poetry is published by the government. He's being recognized. The Cuban Revolution is being praised for the fact that here is someone who is not revolutionary and yet is an important writer. Tienes la palabra. Gracias. Compañeros, desde anoche. 3 months after Lezama Lima's 60th birthday, Padilla had been arrested for reading his poetry in public. Me puso en libertad. Me ha dado la oportunidad
de dirigirme a mis amigos y compañeros escritores. Padilla begins by thanking his interrogators. He has spent weeks at that point in detainment. He has been tortured, but he has been offered the possibility of rehabilitation. And so he has the chance of getting out, but he has to confess. Me veía como un escritor rebelde, como un escritor contestatario. Es un discurso abyecto, un discurso de la abyección. Es algo que tiene que ver con los juicios de Moscú, los juicios de los procesos del año 36-37 en Moscú bajo Stalin. Es una víctima que habla como un victimario. Ellos sabían en el juego en que estaban. Y cita varios nombres, entre los cuales cita a José Lezama Lima. Y lo cita de haber sido ingrato con la revolución y que él critica a la revolución en privado. Lezama no asiste a la reunión de la UNIAC. Lezama ni siquiera se entera esa noche, nadie lo llama. Alguien se lo comenta 1 o 2 días después y Lezama descubre de momento que, para decir como el libro de Berto Padilla, él se ha quedado fuera del juego. Could Lezama have anticipated this? Probably he suspected that something like that was going to come up. He was being accused of 2 things. One, of being ungrateful, and also that he was bad-mouthing people in the revolution. So this was serious. Dear Eloy, the picture cannot be more somber, uncertain, and frightening. I do not wish to sadden you, but I think that you, my sister, should know about the anguished days through which we have lived and that have not yet ended. El caso Padilla es un momento de enorme tensión. Pues significa para muchos escritores, intelectuales, una ruptura, ¿no? Un distanciamiento con la revolución cubana. Fue la gota que colmó el vaso y que nos hizo ver que la revolución pues, adoptaba una línea soviética, el modelo soviético, quizá con menos ferocidad, pero con la misma intolerancia para la disidencia, para cualquier tipo, incluso de independencia frente a la revolución. Se cierra el espacio que le dejaba el poder político al poder cultural. Los escritores ya no pueden objetar ni opinar sobre la revolución. Todo lo que sea opinar, que no sea adhesión plena, termina siendo castigado. Homosexuals and suspected homosexuals were singled out as a danger to revolutionary morality, including the author of Paradiso's famously homoerotic, Chapter 8. The National Congress of Culture of 1971 states that homosexuals are a threat to Cuban identity, that they embody a kind of biopolitical pathology that must be stamped out, and that they will not be allowed to have contact with Cuban youth in any capacity. Dear Eloy, the last few weeks have been the most tragic and devastating in all my life. You must understand how much I have suffered. I live in fear, overwhelmed by melancholy. Son los momentos en los que se habrá sentido más arrinconado, más reducido a un rincón. Y el insomnio a que lo obliga el asma. En ese insomnio, ¿qué está pensando? Podían tomar represalias con él. Podían llevarlo a prisión. Habían escritores que habían sido detenidos, habían sido interrogados policialmente. Entonces, él tuvo que tener mucho miedo. Write me, Eloy. I need your comfort and to feel you near. Empieza un periodo muy difícil, periodo que llega hasta su muerte. Periodo en que dejan de visitarlo muchísimas personas, incluidos algunos que al parecer habían sido grandes amigos, en que Lezama no aparece, ni se le publican libros, no aparece en revistas. Sobre la casa de Trocadero empieza a flotar una atmósfera
de sitio no grato a las autoridades. He is being surveilled and watched by all of his neighbors. He is being shunned socially. He is alone in a way that he has never been alone. Visitar a Lezama podía ser un demérito profundo para un intelectual joven en esos años, e inclusive leer a Lezama era un problema. Yo vivía en Camagüey, iba a la biblioteca de Camagüey y pedía la órbita de Lezama Lima. Eso no podía estar en estante, estaba en una reserva y solo por cortesía me la prestaban para leerla allí. Me acuerdo que eran unas mesas hechas de tableros de bagazo y se me iban encajando en los brazos las fibras de bagazo aquella mientras yo leía. Y siempre he tenido la impresión de que en algún lugar anotaban a qué personas les dejaban consultar eso. Todo lo que el Estado había promovido de Lezama Lima, las grandes ediciones y todo, fueron retiradas. Había que hacer un trabajo casi que de inmersión en las catacumbas del mercado negro para conseguir esos libros. Encontrar a alguien que viajara y tuviera el libro y luego que te lo prestara. Te prestaban el libro y esos libros eran talismanes. Whenever a quotation from a poem of Lezama's was part of an essay, the censor would come in and would actually strike that reference, and you would not be able to cite or even mention the name of Lezama in writing. Cuando es censurado y su vida entra en la prohibición, internacionalmente se sigue hablando de él porque ya él no puede publicar, pero se está traduciendo la novela. Dear Eloy, I received a letter informing me that Gregory Rabassa has completed the translation of Paradiso and that the book will soon be ready for publication. Esos renacimientos a través de las traducciones que están ocurriéndole a él le van a valer como fuerza de vida en un momento en que él es un escritor aplastado, prohibido, silenciado, censurado, vigilado, pero sabe que fuera de Cuba, lejos de Cuba, tiene una importancia. Lezama empieza a recibir reconocimientos internacionales. Recibe el premio a la mejor novela extranjera, recibe el premio Maldoror de poesía, que por cierto se lo lleva a la casa. Yo estaba esa noche. Se lo llevó un mensajero del Consejo Nacional de Cultura en un cartucho de estraza, de papel estraza, y dentro estaba el cofre. Aquí le mandan del Consejo de Cultura. Me parece estarla viendo un cofre azul Prusia y dentro la medalla del premio Maldoror. El premio, la primera vez que un cubano, y hasta hoy, se ganaba el premio Maldoror de poesía, el premio más importante de poesía de la lengua. Lezama tuvo pruebas en vida de que era vigilado por el Estado. Escuchaban su teléfono, leían su correspondencia, sabían quién entraba y quién no entraba a su casa. En los archivos de la Stasi, en Berlín, apareció un documento sobre seguimientos de Lezama. Una exposición que hizo el Ministerio del Interior cubano, en la cual se exhibía material inédito de Lezama, sacado de la casa de Lezama por la seguridad del Estado. Dear Eloy, the years are falling on me. I just turned 62 and still await the day when I will see you again. I am here alone with Maria Luisa, surrounded by loneliness, with only more loneliness on the horizon. Uno de los grandes cantos de Lezama es la amistad. Y una de las razones grandes de Lezama es la amistad. La única foto mía con Lezama, estoy con Reinaldo Arena, Lezama y Manuel Carballo, un mexicano que estaba haciendo unas publicaciones de Cuba. Ese que ves ahí es Lezama, patriarca, y a mí me están necesitado. Era muy desdichado y había que sumarle alegría.
Me acogió en su casa ya como amigo de visitas, ¿no?, periódicas para hablar de poesía, ver mis poemas, ver los de él también. A él le encantaba leer sus poemas. Creo que también él necesitaba esa audiencia. Ya la vida se ha hecho muy indigna dentro de Cuba, ¿no? Y porque ya tiene cerrados todos los caminos dentro de Cuba. Lezama lo que quiere es escapar, huir, reencontrarse con la hermana, viajar al extranjero. Dear Eloy, the Mexican government invited me and Maria Luisa on a visit, but we could not solve the problem of an exit visa. The University of La Aurora in Cali, Colombia, invited me to the 4th Congress of Hispanic American Narrative. The tickets arrived in Havana, but I was not granted an exit permit. I received another invitation to speak at the Ateneo of Madrid. I always accept, but the result is predictable. Obviously, someone high up determined that it was better not to let this guy travel abroad for fear that either he would badmouth the revolution or he would be a flight risk. Dear Eloy, it brings me great joy that the English edition of Paradiso is going well. Some of the reviews that you sent me are well written. Others reveal confusion among North American intellectuals. They speak of Garcia Marquez, which is all they know, and who has nothing to do with my work. Countries promote their own writers, and such a writer is going to Italy, or such a writer appears in a conference. That was so constant during the boom, except with Lezama. We didn't see him. August 1974. Dear Eloy, I am at a moment in my life when I need to travel, see a different landscape. The resonance of my work abroad would allow me to do just that, but the ananke, the fatality, is always there, with its eye of a cyclops fixed upon me. Sí, es verdad que le tenía miedo a los aviones, pero él hubiera afrontado todos los miedos por codearse con la gente que en el mundo lo estaba amando mucho. Ese momento en que tu obra funciona en el mundo y tú estás cerrado en el tuyo, eso no se explica ni se perdona. Dear Eloy, I have to stay in my little house as long as God wills it. I am bored and tired. I write, sometimes, a little poem, and that still keeps me on my toes. Su soledad está expresada en los versos de fragmentos a su imán, cuando como tema en muchísimos de los poemas dice: espero a alguien y sé que nadie ha de venir. Lezama se descuidó muchísimo. Lezama pudo vivir más. Yo recuerdo el velorio. María Luisa, en lo que llamamos la capilla ardiente, con vecinas. Y la gente iba, los funcionarios, porque es un muerto notable, hay que hacer presencia. María Luisa Bautista, muy serena, muy griega ella. Me dejaron sola con el vivo, déjeme sola con el muerto. Lezama's death was noted in just a few lines. On page 3 of Cuba's official newspaper, Granma. Una sensible pérdida. Cuando en el mundo, en Argentina, en México, en España, en primera plana, estaban comentando la muerte de Lezama. Una sensible pérdida.
Pasaron años muy difíciles. Esa era una especie de catarro malo que tuvo la cultura cubana, ¿no? Una especie de influenza que tuvimos todos y a todos nos tocó. Después se rectificó. Ahora hay muchas ediciones de Paradiso en Cuba. Después de la caída de la Unión Soviética, después de la caída del muro de Berlín, el mismo Estado que lo reprimió ha tratado de quitarle importancia a las diferencias que existieron y ha tratado de borrar la historia que ocurrió, ha tratado de borrar la historia de prohibición y construyeron un museo en la casa donde Lezama estuvo arrinconado, en la casa donde estuvo vigilado. En esa casa hicieron un museo. I assumed that he would have published probably 4 or 5 more books, you know, from 65 forward if none of these things had happened. And not only would we have gotten Lezama's works, we would have gotten a whole other generation of works inspired by Lezama. So there's sort of an infinite number of possibilities that all get eliminated because of what happened to Lezama. Pero hay un detalle. Lo que no se pierde y al contrario se va ganando con el tiempo es el valor, la altura de su obra. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, yo tenía que dar una conferencia sobre Lezama y era el inicio de una gran exposición con materiales de la Biblioteca Nacional Cubana, de los amigos, los libros, fotos mías, fotos de muchos que teníamos, etc. Y llego a la Gran Vía en la tarde y veo esa foto de Lezama tiene asomada a la ventana con un tabaco gigante cubriendo todo el edificio de Bellas Artes. A mí se me saltaron las lágrimas. Gordo, no pudiste venir, te trajimos. Y estás señoreando Madrid. Y entré llorando al Circo de Bellas Artes. My dearest Eloy, I am writing to you from the Hotel Los Jazmines at the lookout point of the Valley of Viñales, one of Cuba's most beautiful landscapes. To sit in front of the valley is to feel the weight of all the history of Cuba, the one that never happened, but remains a possibility, ready to explode with a ray of light.